¿Alguna vez te has preguntado por qué el 80% de los nuevos negocios fracasan en sus primeros 2 años? ¿O por qué emprendedores brillantes, con años de experiencia y ahorros significativos, ven sus sueños desmoronarse en cuestión de meses? Imagina invertir los ahorros de toda tu vida en un negocio que parece perfecto, solo para descubrir, demasiado tarde, que pasaste por alto una verdad fundamental, que lo condenó desde el principio. Esta es la historia de Ana, una emprendedora que estuvo a punto de cometer el error más costoso de su vida, hasta que descubrió el poder de los supuestos críticos. Lo que aprendió no solo salvó sus ahorros de una década, sino que revolucionó completamente su forma de pensar sobre el emprendimiento. Y lo mejor, su método es algo que cualquiera puede aplicar antes de arriesgar un solo peso en un nuevo negocio. Capítulo 1. La semilla de la duda. El aire acondicionado zumbaba suavemente en la cafetería mientras Ana contemplaba el edificio abandonado al otro lado de la calle. Sus dedos acariciaban nerviosamente el sobre manila que contenía el contrato de arrendamiento, mientras que en la pantalla de su teléfono brillaba el saldo de su cuenta. $150,000. El fruto de una década de trabajo y sacrificios. El aroma del café recién hecho se mezclaba con sus sueños de independencia cuando una notificación interrumpió sus pensamientos. Era un artículo sobre el cierre de El Rincón Perfecto, un negocio que había abierto apenas 6 meses atrás con gran expectativa. Su corazón se aceleró al reconocer el nombre. Había seguido su inauguración con interés. El local había estado en una esquina transitada, el concepto era innovador, y las proyecciones financieras prometían éxito. Sin embargo, algo había salido terriblemente mal. Las manos de Ana temblaban mientras profundizaba en la historia. El dueño, un exitoso ejecutivo corporativo, había perdido no solo sus ahorros, sino también el préstamo de su fondo de retiro. El artículo mencionaba una frase que hizo que su estómago se contrajera. El fracaso no fue por falta de pasión o esfuerzo, sino por no verificar los supuestos críticos del negocio. Intrigada y cada vez más inquieta, Ana comenzó a buscar más casos similares. Sus dedos tecleaban frenéticamente mientras cada nueva historia revelaba un patrón perturbador. Emprendedores apasionados, planes aparentemente sólidos, ubicaciones prometedoras, y sin embargo, el fracaso. Una búsqueda la llevó a un blog especializado en análisis de fracasos empresariales. El aire parecía más denso mientras leía la definición de supuestos críticos. Aquellas condiciones fundamentales que deben ser verdaderas para que un negocio sea viable. No eran simples proyecciones o deseos. Eran los pilares invisibles sobre los que se construía el éxito o el fracaso de una empresa. La luz del atardecer proyectaba sombras alargadas cuando Ana sacó su cuaderno. Su respiración se entrecortaba mientras escribía. ¿Cuáles son los supuestos críticos que estoy dando por sentado? La pregunta quedó suspendida en el papel, como un desafío que exigía ser respondido antes de arriesgar su futuro. En ese momento, comprendió que necesitaba convertirse en una detective de su propio caso, investigando cada suposición que había dado por sentada hasta entonces. Capítulo 2. La investigación. La mañana siguiente encontró a Ana transformando su sala en un centro de investigación improvisado. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban cubiertas con papeles de colores y notas adhesivas. Su corazón latía con fuerza mientras aplicaba la metodología que había estudiado toda la noche. Identificar, cuestionar y verificar cada supuesto crítico. El primer supuesto emergió como una verdad incómoda, mientras revisaba sus proyecciones financieras. Necesitaba un mínimo de 200 clientes diarios, gastando un promedio de $25 para alcanzar el punto de equilibrio. Sus manos temblaban mientras hacía los cálculos una y otra vez. ¿Cómo verificar esto? ¿Logueó? Preguntó, marcando en rojo esta pregunta crucial. Durante la primera semana, Ana se convirtió en una sombra silenciosa en negocios similares. Con una taza de café y un cuaderno, registraba meticulosamente el flujo de clientes. Sus descubrimientos eran inquietantes. Incluso los locales más exitosos apenas alcanzaban 120 clientes en sus mejores días. El sudor frío recorría su espalda mientras ajustaba sus proyecciones. El segundo supuesto se materializó mientras estudiaba el tráfico peatonal. Necesitaría al menos 2,000 personas pasando diariamente frente al local para lograr sus objetivos de conversión. Durante 2 semanas, Ana se apostó en diferentes puntos estratégicos, contando transeúntes en distintos horarios. Sus zapatos se desgastaron caminando por el vecindario. Sus dedos dolían de tanto anotar datos en su aplicación de conteo. Las entrevistas con dueños de negocios revelaron verdades aún más incómodas. Un propietario veterano, entre sorbos de café, compartió que sus costos reales de operación
eran un 40% más altos que sus proyecciones iniciales. Otro mencionó gastos ocultos, que nadie le había advertido. Mantenimiento de equipos, mermas, rotación de personal. Cada conversación añadía una nueva capa de complejidad a sus cálculos. La investigación de costos de remodelación resultó igualmente reveladora. 5 contratistas diferentes visitaron el local. Sus presupuestos variaban significativamente, pero todos superaban por mucho las estimaciones iniciales de Ana. Las regulaciones municipales, además, exigían modificaciones costosas que no había considerado. Por las noches, Ana se sumergía en el análisis de datos. Sus ojos ardían mientras creaba hojas de cálculo cada vez más complejas. Cada nuevo descubrimiento era como una pieza de un rompecabezas que formaba una imagen muy diferente a la que había imaginado. El tráfico real era apenas un 35% de lo necesario. Las encuestas a potenciales clientes sugerían un gasto promedio un 40% menor al proyectado. Los costos de remodelación excedían en un 50% sus estimaciones iniciales. Cada dato era como un golpe a sus suposiciones iniciales, pero también una lección invaluable. Capítulo 3. El momento de la verdad. La luz de la luna se filtraba por la ventana mientras Ana observaba el mural de evidencias que había construido durante el último mes. Su taza de café, ya fría, era testigo silencioso de las horas invertidas en analizar cada dato recopilado. Las conclusiones se extendían frente a ella como un mapa de la realidad, muy diferente al territorio que había imaginado inicialmente. Sus dedos masajeaban sus sienes mientras repasaba los hallazgos una última vez. Los números no mentían. El tráfico real en la zona era dramáticamente menor al necesario. Los costos operativos superaban significativamente sus proyecciones, y el tiempo para alcanzar el punto de equilibrio sería el doble de lo esperado. Cada cifra pesaba como plomo en su conciencia. El proceso de investigación había transformado no solo su comprensión del negocio, sino también su forma de pensar sobre el emprendimiento. Su sueño original había evolucionado de una visión romántica a una comprensión profunda y realista de lo que significaba crear un negocio sostenible. Sus ojos recorrían las paredes cubiertas de datos, gráficos y testimonios. Cada pieza de información representaba una verdad que podría haber descubierto demasiado tarde si hubiera seguido su instinto inicial. La investigación de los supuestos críticos había actuado como un faro, iluminando tanto los peligros como las oportunidades ocultas en su camino. Momento decisivo. Ana respiró profundamente. El aire fresco de la noche llenando sus pulmones mientras contemplaba las opciones que se extendían ante ella. Sus manos aún temblaban ligeramente al tocar los documentos esparcidos sobre su escritorio, cada uno representando horas de investigación y descubrimientos que habían cambiado su perspectiva para siempre. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Ana? El futuro de su sueño y sus ahorros de una década dependen de la decisión que tome en este momento crucial. A. Relocalización estratégica. Invertir en una ubicación alternativa donde el tráfico verificado alcanza los niveles necesarios, aunque implique un 30% más de inversión inicial. Los números respaldan esta opción, pero requeriría buscar financiamiento adicional y asumir una deuda significativa. Los estudios de mercado en la nueva ubicación muestran un potencial de crecimiento prometedor. B. Rediseño del concepto. Adaptar el modelo de negocio a las limitaciones descubiertas, creando una versión más pequeña y ágil, que requiera menos tráfico y menor inversión inicial. Esta opción preservaría su independencia financiera, pero significaría renunciar a parte de su visión original. La investigación ha revelado nichos de mercado específicos que podrían ser más rentables con una operación más reducida. C. Implementación escalonada. Mantener su trabajo actual mientras prueba el concepto a menor escala durante los fines de semana, usando un espacio temporal o compartido. Los datos sugieren que esta aproximación minimizaría el riesgo, pero retrasaría significativamente la realización de su sueño. Esta estrategia permitiría validar más supuestos críticos con un riesgo financiero mínimo. D. Pivote completo. Abandonar el concepto original y redireccionar su inversión hacia una oportunidad diferente identificada durante la investigación. Los hallazgos revelaron nichos de mercado desatendidos que podrían ser más viables, aunque significaría comenzar desde cero con un nuevo conjunto de supuestos críticos por verificar. La brisa nocturna movía suavemente las cortinas mientras Ana contemplaba el edificio abandonado a través de su ventana. El nudo en su estómago se apretaba al pensar en todas las horas invertidas en este sueño. Pero una extraña calma la invadía al saber que cualquier decisión que tomara estaría basada en evidencia sólida y no en simples deseos. Sus ojos se humedecieron ligeramente mientras comprendía que el verdadero valor de su investigación no estaba en los números,
sino en la claridad que éstos le habían proporcionado.